que impiden la reconciliación. Y todo esto en virtud de que existe este amor inmenso del ángel por el hombre. Esto es lo que quisiera infiltrar en ustedes. El amor que sienten los ángeles por nosotros y que constituye la gran tarea mágica de la gran fraternidad en todos los tiempos. Quizá ha sido un Deva protector quien ha llevado a ustedes al conocimiento del esoterismo. ¿Quién sabe si ha sido un ángel tutelar quien les ha conducido a ustedes aquí ahora para que se den cuenta de que realmente si hay algo científico por excelencia es el ángel, es la energía? Porque no podemos separar la energía, sea del tipo que sea, de la fuerza etérica del ángel. Y esto dicho ahora, en plena efervescencia científica, con los grandes descubrimientos. Y sin embargo, unos descubrimientos como por ejemplo la electrónica, no es más que un balbuceo, que las máquinas que imprimen velocidad en el tiempo son instrumentos que nada tienen que ver con lo que será la raza futura en su desplazamiento a través del éter. ¿Por qué? Porque no hemos establecido contacto con los demás. Los señores del movimiento, los señores de la velocidad, los señores de la luz, los señores del color, del sonido y de la expresión del sentimiento y del pensamiento y de la palabra. Incluso cuando el maestro tiene que comunicarse con un discípulo a través de la telepatía, y está siguiendo en el espacio la ruta que le marcan los ángeles, los devas. La voz que llega a ustedes y que estoy emitiendo se transmite etéricamente a ustedes en virtud de los devas del sonido. Y cuando ustedes hacen una observación mental, ¿creen ustedes que está en la base del proceso de elaboración de las ideas, de las imágenes, de los pensamientos o de los recuerdos, si no son estas fuerzas débicas de la naturaleza? Entonces hay que empezar a preguntarse el porqué de muchas cosas. El por qué no existe paz en nuestros hogares, en nuestras profesiones, en nuestros grupos, porque hemos alejado a los demás simplemente. Están fuera, están esperando, expectantemente esperando que se cumpla la ley de la reconciliación. Ellos han hecho y están haciendo lo posible para establecer este contacto. Pero el hombre, el ser humano, está fracasando constantemente. Vean ustedes el aspecto social y, sobre todo, dense cuenta en profundidad de la parte que ustedes tienen en este malestar que se ha ido produciendo en la sociedad que nos rodea y dentro de la cual vivimos inmersos. La comprensión espiritual arranca siempre de la comprensión de los ángeles, de los devas, porque es la comprensión de la naturaleza, que cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando de algo aparentemente inerte, y no es así, porque todo es vivo, todo está latiendo. Las ráfagas de luz, cuando una persona está hablando con otra. El sentimiento vivo que surge de un corazón amante, visto astralmente. ¿No saben ustedes la armonía de colores
creado por los devas, cuando existe buena música. La parte que toman los devas para bañarse en esta música y llevar esta música donde hay sufrimiento. Hay que ser clarividente para ver estos misterios en el éter, darse cuenta de lo que existe más allá de los sentidos corporales. Solamente pasando del átomo de hidrógeno, al menos un átomo de hidrógeno que se llama entramos ya en el mundo etérico, hay un cambio total de situaciones. Ustedes ya no se ven los mismos, ni ven tampoco lo que los rodea que sea lo mismo, que ven objetivamente en la sociedad que les rodea. Es un cambio total. Y esto que hablamos solamente del cuarto éter, a partir del aspecto gaseoso, físico. Por lo tanto, si sabemos tan poco, y sin embargo estamos hablando de cosas tan importantes como es la magia organizada en un planeta, dense cuenta del camino que nos falta todavía recorrer para llegar a esta situación de emergencia espiritual que nos permite ser conscientes de nuestros hermanos de los mundos invisibles, de cooperar con ellos, de atraerlos en virtud de la santidad de nuestro propósito, no de la intensidad del propósito tal como surge del corazón, invadido por el deseo, sino del propósito de ser y de realizar, tal como exige el discipulado consciente, y empezar a trabajar en ese sentido todo lo que nos resta de vida física me refiero, y continuar operando después del mundo físico en otros mundos invisibles de alta trascendencia. Les he hablado de sueños, les he hablado también quizá de ideación. Ustedes no pueden imaginar algo que automáticamente no tome una forma. Y esta forma, automáticamente, si perdura la presión de la intención, se amalgama en virtud de la fuerza que tienen los devas en el éter. La compresión del éter crea los cuerpos sólidos. Esta compresión tiene en el hombre un proceso de explosión hacia afuera. El ángel se condensa para llegar al hombre, y el hombre debe sensibilizarse para llegar al deva, lo cual significa que el camino que va de lo oculto a lo visible y de lo objetivo a lo subjetivo, nos debemos encontrar con los devas constantemente. Y por lo tanto, esto constituye, o debiera constituir para nosotros, el más elevado punto de referencia para entrar conscientemente en la gran corriente iniciática. Hay grupos de devas que preparan al candidato para las dos iniciaciones menores en el lado del conocimiento. Otros devas en el lado del conocimiento introducen al ser humano la primera iniciación. Y cuando se está penetrando en el lado de la sabiduría, otros devas, afianzados también en la fuerza cósmica, en la energía del espacio, nos llevan a las más elevadas iniciaciones. Y la iniciación siempre es un contacto consciente entre una entidad egoica y
y una entidad ébica de la misma trascendencia. El mismo contacto entre hombre y mujer es ébico. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el sentido de la humanidad que nace de la vida, y vemos que existe el contacto del hombre y mujer para producir otro ser, y lo hacemos sin ningún estímulo espiritual, sin contar que en este proceso existe una serie de elementos débicos preparados para preparar el cáliz que ha de contener un verbo o un alma. ¿Saben ustedes la preocupación del ser humano con los grandes movimientos antisociales? El discontacto, podemos decir, entre el hombre y la mujer, hablando psicológicamente. Los grandes movimientos antinaturales que han proliferado dentro de nuestra humanidad, como el movimiento gay, por ejemplo. Y les digo a ustedes que esto desde un punto de vista jerárquico no es conveniente. Y la jerarquía, que nunca hubiese empleado otro método, y está empleando un aspecto de creación del ser humano sin pasar por el contacto entre hombre y mujer, utilizando simplemente la simiente del hombre y de la mujer. Porque hay muchos egos que están esperando la reencarnación y no pueden, porque no existe el contacto que tendría que haber entre el hombre y la mujer, y grandes sectores sociales lo están negando constantemente. Y esto, que es un aspecto ético, ha tenido que existir un proceso de rehabilitación en los mundos ocultos para producir un hombre nuevo, operando sobre una semilla de hombre y de mujer, creando nuevos tipos. Se ha visto la gran fraternidad obligada a dar a la ciencia esta oportunidad que jamás la hubiese tenido, de crear la vida in vitro, como se le suele denominar científicamente. Porque la ausencia de amor en muchos seres humanos es mucho peor que la frialdad de la inseminación in vitro. Hablo desde un punto de vista jerárquico. Y hay que darse cuenta que ha tenido que existir una inversión de las leyes que conducen a la creación de un nuevo ser de la vida, porque la sociedad ha obligado a la jerarquía a rectificar planes y proyectos establecidos desde siempre. ¿Y todo? Porque se han alejado tanto los devas, que no existe un movimiento de amor entre la humanidad capaz de producir el aliciente débico que produce la creación de un ser nacido del amor entre dos seres que se amen profundamente. Digo, y esta es una verdad trascendente, que la frialdad que se respira en un laboratorio es mucho más espiritual que la frialdad entre dos seres que se odian. Y que por lo tanto estamos asistiendo a un descubrimiento nuevo de los resortes de la jerarquía, utilizando devas de otros niveles que han de operar en aspectos desconocidos todavía por nosotros, a pesar de tantos años de estudiar esoterismo. Es decir, estamos llegando a unas cotas tan elevadas de comprensión y sin embargo estamos tan atados a los convencionalismos que hay una separación entre nosotros y el ser interno por razones psicológicas de falta de comprensión del mecanismo
de esta fuerza tremenda que da vida a todo cuanto existe. Es decir, que vamos a empezar de nuevo a vivir sintiendo que nuestra vida ha de rielar en suelos fértiles de afecto sincero, de reconciliación mística entre nosotros y los demás, y naturalmente por inducción magnética con los grandes devas, que están esperando el momento de entrar en el mundo de relaciones humanas y compartir el pan y la sal de los mundos invisibles con el ser humano. Esto es lo que yo quería decirles a ustedes hoy, porque lo considero práctico. Se nos habla de los elementos de la naturaleza en forma de seres, en forma de fuerzas débiles operando en la materia y produciendo formas cada vez más estilizadas. Estamos hablando de sistemas estelares basados en las sagradas reglas de la ética universal que llevan los grandes globos. Y hemos hablado del contacto de los globos con los grandes Mahadevas o los grandes arcángeles. Y hemos llegado a un punto en que decimos, ya no podemos decir mi cuerpo, sino mi hermano elemental que ha creado el cuerpo. Ya no podemos decir mi mente, sino el Agni, que me está ayudando a organizar mi mente. Lo mismo, el ángel que está organizando mi deseo para que se convierta en inspiración. Este es el trabajo del elemental que ha creado mi cuerpo de emociones, el cuerpo de emociones de todos nosotros. Estamos entrando en una era nueva de descubrimientos científicos que no llegarán a su culminación si no se comprende científicamente esto que estoy diciéndoles. La realidad de cada energía es una entidad, o si ustedes lo prefieren, un grupo de entidades, y que la producción de esta energía depende de la intensidad de nuestro propósito, de la intensidad de nuestro amor, de la intensidad de nuestro sistema de relaciones sociales. Y aquí, ¿qué nos queda más por decir? Sino tratar de orientar las pesquisas hacia aquellos mundos aparentemente vacíos de significados, pero que constituyen la trama con la cual tejiremos las más nobles aspiraciones de la raza. Esta es la gran fuerza tremenda que nos asiste en esta nueva era. Una nueva era que no ha de introducirse forzosamente porque hemos entrado o estamos en proceso de entrar bajo la zona de influencia de Acuario, sino que cuando la fuerza de Acuario esté con nosotros, nosotros seamos acuarianos. De la misma manera que no se concede la iniciación a uno que no esté virtualmente iniciado internamente. Hay que darse cuenta de esta situación y hay que darle fuerza constantemente, utilizando el sentido íntimo de la comprensión, que supera de la visión de lo que existe en el mundo invisible. Pero si ustedes creen en los devas tendrán un punto de contacto para poder operar sobre sus vidas. No me refiero a esta fe mística del pasado, que se querían los ángeles porque así lo decían las sagradas escrituras. El hombre inteligente está más allá de estas cosas, porque opera en y a través de sí mismo, no a través de las escrituras, de los libros sagrados, de no importa qué tipo de religión. Él es la religión, Él es la paz, Él es el sistema,
Él es el organizador y Él es el que debe complementar las razones que guían al Señor del mundo en la resolución de su destino kármico en este planeta. Con este final de esa disertación podemos entablar ahora con más detalles esto que acabo de decirles. Señor Beltrán, haciendo referencia a lo que usted ha dicho antes sobre la colaboración de los devas y la oportunidad para el hombre de poder tener hijos en lo in vitro, mi pregunta por estos matrimonios que hay cola para adoptar y no pueden tener, entonces ¿es kármico esto? Que tengan que llegar aquí y ellos se quieren, porque por lo que usted ha dicho, pues no hay amor entre ellos, ¿no? Pero hay muchos que sí que hay amor, que en cambio recurren a una adopción, que se lo quieren muchísimo, pero deben de recurrir aquí. Estos matrimonios que se quieren y tienen que recurrir a ello, ¿es kármico o qué es? Yo diría que es una expresión del sentido de buena voluntad del hombre con respecto a los demás. Pero si dos seres se quieren y existe esta oportunidad de poder seleccionar los elementos masculino y femenino, habrá amor. Porque el acto sexual no es amor. Solamente sirve para introducir la semilla del hombre en la mujer. Dense cuenta de esa situación. Y el por qué la ciencia puede hacer esto. Lo hace porque el gen de una persona que sea prolífica puede ser utilizada para crear los cuerpos de las razas venideras. Tendrá la ventaja de que no existe pasión. ¿Se dan cuenta? Es decir, que hay una serie de ingredientes, si podemos decirlo así, que hacen que esto que parece una aberración científica no sea ni más ni menos que el resultado de las aberraciones de la raza en sus contactos sociales y en la falta de amor en las familias y en los ambientes sociales del mundo. Y que por lo tanto, si una persona adopta un niño o una criatura del sexo que sea, porque no puede tener hijos, es como si fuesen sus hijos también, porque lo hace como una expresión de amor, no como una expresión sentimentaloide, con falta de sentimiento. La pureza está en todo. Yo les he hablado de las líneas maestras de la acción de acuerdo con la visión islámica y a través de los dictados de la gran fraternidad para los momentos actuales. Dense cuenta de que hay muchos egos que están esperando en los umbrales del plano astral para introducirse en el mundo de la materia, para redimirse de su propio karma, para efectuar su labor kármica en un tiempo, que puede ser una labor de contacto social. Y esto puede parecer revolucionario, pero es que un esotérico ha de ser científicamente revolucionario. Darse cuenta de la situación del mundo y darse cuenta también de los planes establecidos por la gran fraternidad blanca. Sí, abundando en este tema, encuentro paradójica esta afirmación en cuanto que dice, por ejemplo, el maestro tibetano que debido a la promiscuidad sexual, etcétera, etcétera, está llegando a la encarnación multitud de egos no preparados para esta, digamos, efusión nueva de energías. Mientras que yo quizás lo vería también esto como una oportunidad que se da al hombre para que haga de aprendiz de creador, aprendiz de Dios. Yo me pregunto si todo esto está enmarcado en este tipo de lección. El maestro tibetano, como todos los maestros, aunque hablen para el futuro, hablan también específicamente para las gentes de su época o de la época en la cual dan su enseñanza. Las afirmaciones del maestro tibetano hace 60 y 70 años. Y los planes muy bien calculados por la jerarquía pueden fracasar si fracasa la humanidad.
No se trata de que fracase la jerarquía. Es la humanidad que fracase, y entonces la jerarquía no puede establecer un proyecto determinado. La promiscuidad, por ejemplo, el exceso sexual, grabado en el éter a través de un gran elemental que está siendo constantemente agrandado por la pornografía ambiental, está creando una situación que escapa al control de la jerarquía, ¿se dan cuenta? Entonces tiene que haber una fuerza adecuada para contrarrestar esto que la humanidad inconsciente está creando. Entonces, existe lo que acabo de decirles. Porque existe un movimiento generalizado en el aspecto gay, por ejemplo. No voy a atacar el movimiento. Estoy tratando de hacer ver claro una situación social. Se habla de matrimonios entre dos hombres. ¿Acaso no es una aberración? Y esto a gran escala porque en todo el mundo existe esta tendencia, esta prostitución de la propia especie. Y esto el tibetano no lo había previsto porque, como digo, los tiempos se están renovando constantemente. ¿Qué pasará cuando la mitad de la humanidad se acae? Hablando en un sentido quizá peyorativo, pero puede llegar así. Entonces, ¿qué hace la jerarquía? Proyecta con tiempo lo que pueda ser la perpetuación de la raza. La perpetuación de una raza en la cual está involucrado el propio Manu de la raza. Así que no creen que ese movimiento científico moderno es la elaboración de un proyecto por el propio Manu de la raza, buscando la superación de la raza. Desde el punto de vista de la Manu, ¿usted cree que el movimiento gay es interesante? ¿Qué es la negación de la especie humana? Porque no existe reproducción, simplemente. Entonces tiene que haber un sistema que, aprovechando las simientes escogidas del hombre y de la mujer, se puede crear otra raza, otros seres humanos capaces de llevar el propósito de Dios a través de una vida humana, de hombre o de mujer. Así de claro. Hay que ser al respecto muy profundo y analítico. No se está atacando un movimiento, se está simplemente mostrando una situación psicológica de emergencia desde el ángulo de vista de la jerarquía. ¿Cuántas cosas han dicho los maestros que no han podido llegar a ser por culpa de la propia humanidad? La propia venida del instructor no ha podido ser posible a pesar de estar proyectada con siglos de anticipación, buscando esta era de aproximación, como es la era de Acuario. ¿Por qué? Porque la raza, en un gran número, ha fracasado en sus intentos de reconciliación débica. Y ahora estamos aquí en este punto. ¿Se dan cuenta que la promiscuidad ambiental está produciendo hombres y mujeres que jamás puedan tener hijos por el vicio? ¿Y qué? ¿Acaso los egos que están esperando ahí han de esperar eternamente? El hombre se ha desviado del camino recto y está utilizando las energías que utilizaron los hombres de la Lemuria. Ha creado condicionamientos, necesidades ficticias en lo sexual. Ha embrutecido su vida sexual al punto
que ha perdido por completo la capacidad de crear. No crear físicamente, crear tal como debe crear un ser humano en todos los niveles. Y por lo tanto, decía y repito, desde el punto de vista de los maestros, el que una criatura nazca por efecto de un aspecto científico como la de la inseminación in vitro es más espiritual que la de aquellos que tienen hijos solamente en un rapto de pasión.